hombres y mujeres que impacten a otros, ni siquiera con el mensaje. Es que mi amigo ni siquiera me habló de Dios. Fue solo cuando yo lo vi que sabía que había algo en él. Solo con verlo, él no me dijo ni una sola palabra. Porque si me la hubiera dicho, entonces yo no le hubiera tenido que preguntar qué te pasó. Fue con verlo simplemente. Yo sabía que había algo precioso en él, algo poderoso en él. Y así es necesario que sucedan todos nosotros. La Escritura dice en el libro de Génesis, antes de leer Efesios, bueno, leamos primero Efesios más bien, dice, y vestidos del nuevo hombre. ¿Creado según quién? ¿Según quién? ¿Creado según quién? Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este versículo es poderoso. Este versículo es poderoso. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos tenemos dos nacimientos. Tenemos un nacimiento físico y tenemos un nacimiento espiritual. Y tenemos un nacimiento físico donde se forja en nosotros el temperamento, donde se forja en nosotros la autoestima, el sentido de valor. Todo eso, nuestros temores, inseguridades, todo eso se forja en nosotros de forma natural. A nosotros nadie nos enseña a temer. A nosotros nadie nos enseña a odiar. A nosotros nadie nos enseña a preocuparnos. ¿Quién ha visto alguna vez curso de preocupación? ¿Usted lo ha visto? Estrés 1, estrés 2, estrés 3. ¿Alguien lo ha visto? En la universidad una materia así. Estrés. A nosotros nadie nos enseña eso. ¿Quién le enseñó a usted, por ejemplo, a temer? A las alturas, a los animales, a la oscuridad. ¿Quién nos enseñó a nosotros eso? Nadie. Pero forma parte de nuestra naturaleza humana, de lo que fuimos como humanos. Por eso me gusta lo que el apóstol y el Espíritu Santo está diciendo aquí a través del apóstol. Está hablando del hombre nuevo, porque si hay un hombre nuevo, se entiende que hay un hombre o una mujer vieja. Y no estamos hablando de edad, no. Pero se entiende que hay una persona viciada de rencores, de amarguras, de preocupaciones, de angustias, de cargas, de estrés, de toda esa cantidad de cosas se sobreentiende. Y el versículo nos está diciendo que hay una experiencia que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Y es la experiencia en la cual nos despojamos del viejo hombre. ¿Y qué hacemos? Nos vestimos ¿de qué? Del nuevo hombre. ¿Y cómo es ese hombre? ¿Cómo dice el versículo? ¿Creado qué? A ver, fuerte. ¿Cómo es? ¿Creado qué? Creado según Dios. Dígale que tiene al lado, dígale, ha sido creado según Dios. Entonces, nuestra naturaleza, lo que aprendimos de nuestros padres, lo que recibimos desde el vientre, ese rechazo, esa tristeza, lo que sea. Hace poco estábamos con el pastor Luis y él me contó una experiencia, un testimonio que me llamó mucho la atención, la experiencia de un hombre que era muy exitoso, pero tenía muchos temores, inseguridades, depresión, una cantidad de cosas. Y este hombre decía, Señor, yo no entiendo por qué a mí me pasa esto, Señor, muéstrame. Y se metió en oración, se puso a orar este hombre y Dios lo llevó a una visión donde él nació y había nacido y nació muerto. Y entonces los médicos lo pusieron ahí y entonces la abuela que estaba en el parto cogió al bebé y lo abrazó y empezó a calentarlo, lo enrolló en una cobija y empezó a calentarlo.
Pero él dice que cuando estaba orando y empezó a venir esa visión sobre él empezó a sentir lo que estaba sintiendo en ese momento. Y entonces descubrió que todos esos temores, esa inadecuación, esa frustración, venía de esa experiencia desagradable que tuvo. Pero fue en la oración, en la presencia de Dios, donde empezó a darse cuenta que tenía que despojarse de eso, porque ese hombre temeroso, inseguro, triste, deprimido, no había sido creado según Dios. Porque la Biblia nos habla, cuando nosotros leemos la Escritura, nos damos cuenta que el Espíritu Santo está asociado con el fuego. El Espíritu Santo está asociado con el fuego. De hecho, cuando el Juan el Bautista se refiere a Jesús, dice que Él nos bautizaría en el Espíritu Santo y en fuego. Y una de las cosas que hacía la Biblia, digamos, con las que se relaciona el fuego en la Biblia, en el Antiguo Testamento, era que las cosas eran purificadas con fuego. Lo que no soportaba el fuego, entonces era purificado con agua. Por eso el bautismo en agua, porque nuestros cuerpos no soportan el fuego. Y para ser purificados nos bautizamos. Es un bautismo, digámoslo, como un símbolo de purificación. Pero el fuego en la Biblia está asociado con la purificación, con la santidad, con la limpieza. Por eso el apóstol aquí está diciendo, creados según Dios en la justicia y santidad. Por eso está mencionando la santidad. Porque cuando nosotros fuimos creados según Dios. De hecho, la Escritura dice en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos creó ¿cómo? ¿Conforme a qué? A su imagen y semejanza. Y no se está refiriendo a la parte física. En una ocasión una persona decía, es que fuimos creados a imagen de Dios. Luego, si usted tiene pelo, Dios también tiene pelos. No, eso no es verdad. Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Luego, cuando la Biblia dice que fuimos creados según, conforme a la imagen y semejanza de Dios, no está refiriendo a la parte física, se está refiriendo a nuestra capacidad motiva y espiritual. Voy a repetirlo. Fuimos creados a la imagen motiva y espiritual de Dios. No tiene nada que ver con lo físico. ¿Cuál es la parte motiva? La capacidad que tenemos de amar, la capacidad que tenemos de perdonar, la capacidad que tenemos de decidir. Esa es la parte motiva, lo que llamamos el alma. Pero también hay una parte espiritual. Y esa parte espiritual se refiere al poder para crear, al poder para destruir, al poder para plantar, al poder para arrancar. Se está refiriendo al poder. Pero la Escritura nos enseña que Adán fue creado así, pero ¿qué sucedió? Estamos hablando de Génesis capítulo 1. ¿Qué sucedió en el capítulo 3? Se introduce el pecado. Y entonces toda esa parte emotiva, ¿qué sucedió? Se desactivó. Toda esa parte espiritual, ¿qué pasó? Se desactivó. Por eso Adán se avergüenza y se esconde, se avergüenza y siente temor. Por eso Adán se resiente con su esposa. Porque la parte emotiva que Dios le había dado no fue que le fue quitada, sino que se fue desactivada. Luego, cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando venimos a Cristo, entonces, ¿qué sucede con esa parte emotiva y esa parte espiritual? Se vuelve a activar. Se vuelve a activar. ¿Para qué se activa? Se activa para que vivamos conforme al propósito que Dios siempre quiso. ¿Cuál fue el propósito con el que Dios siempre quiso que Adán viviera? Que viviera libre. Libre de temores, libre de inseguridades, libre de miedos. De hecho, la Escritura dice que Adán estaba desnudo y no se avergonzaba. Ahora, eso hay un significado
bíblico allí era que su cuerpo, ellos resplandecían. ¿Recuerdan ustedes a Jesús que resplandecía? ¿Recuerdan ustedes a Moisés que resplandecía? Así era Adán, resplandecía. Luego él ni siquiera era consciente de su desnudez. Él ni siquiera era consciente de su... ¿Por qué? Porque resplandecía. Pero el pecado que hizo anuló todo eso, lo escondió. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces tenemos la posibilidad de ¿qué? De activar eso. Y eso es lo que la gente equivocadamente llama el primer amor. ¿Sabe por qué para nosotros esos comienzos de vida cristiana fueron tan especiales? Porque empezamos a experimentar algo que jamás habíamos experimentado. Usted nunca había sentido la paz de Dios en su vida. Eso es extraño, eso es como cuando usted come algo que nunca había comido. Usted dice, uy, ¿esto qué es? ¡Qué rico esto! ¿Será que la comida no existía? ¿Usted nunca había comido en la vida? Claro que sí había comido, pero usted no había comido eso. Luego, nosotros por eso, uy, no, es el primer amor. Y cuando yo tenía mi primer amor, no, mira, el primer amor es Cristo. El primer amor no es esa experiencia que uno tuvo, porque eso usted ya lo tiene en su espíritu. Esa es la parte donde usted decía amén. Ya lo tenemos. Lo que pasa es que hay gente que lo tiene activo y hay otros que lo tienen desactivado. Hay unos que tienen activo eso en sus vidas. Y hay otros que lo tienen ahí desactivado. Por eso el apóstol está diciendo, vístanse de ¿qué? ¿Del viejo hombre? Vístanse de ¿qué? Del nuevo hombre creado ¿qué? Creado según Dios. Dígale que tiene al lado, sacúdalo y dígale, ha sido creado según Dios. Creado según Dios. Según Dios. No según lo que aprendimos de nuestro. Mire, es triste cuando un cristiano dice es que yo toda la vida he sido así. Eso es triste. Porque no ha entendido que ya no está viviendo conforme a su primer nacimiento. Quiero que entendamos esto. Usted ya no vivimos conforme a nuestro primer nacimiento. Ahora vivimos conforme a ¿qué? A nuestro segundo nacimiento. Pero el diablo querrá que usted se encargue de pensar siempre en su primer nacimiento. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor. Uno ganas de cortarse las venas, ¿sí o no? Le dan a uno ganas, y hay gente que no, es que yo necesito una liberación. Yo he escuchado cristianos, yo necesito una liberación, quiero que el Señor me libere. Usted ya es libre. Lo que pasa es que el diablo quiere hacerlo entender o pensar de que usted es esclavo. Porque al diablo le conviene que usted piense de usted menos de lo que es. Y hay gente que se ve a sí mismo, aunque está en Cristo, se ve a sí mismo en su viejo nacimiento, en su primer nacimiento. Entonces yo sufrí, yo no tuve nada, a mí nadie me amaba, nadie me quiso, yo me crié solo, yo no tuve, y entonces marcados por su primer nacimiento. Y nosotros, ahora que estamos en Cristo, tenemos que estar enmarcados por nuestro segundo nacimiento, nuestro nuevo nacimiento, ese hombre, esa mujer creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. O sea, ese hombre, esa mujer en el que Dios activó su amor. Ese hombre, esa mujer en el que Dios activó su gracia. Ese hombre y esa mujer en el que Dios activó su poder, su Espíritu Santo. Y entonces nosotros a veces le decimos, porque el enemigo nos ha llevado a pensar, Señor, manda tu Espíritu, pensando que eso es ajeno a nosotros. Cuando ya está dentro de nosotros, la Escritura dice, somos templo del Espíritu Santo. Pastor, eso suena muy bonito, pero ¿por qué yo no lo vivo? Porque hay algo en nosotros que está frenando ese fluir. Porque a veces, yo recuerdo tanto que creo que lo he contado muchas veces, pero siento que como para entender un poco más la idea, he contado varias veces la experiencia, a mí me ha gustado, yo me he leído no menos de 5 libros de
de testimonios de ex secuestrados. Y todos contaban lo mismo, que la noche en que los liberaron, el gobierno los llevaba a los mejores hoteles para que pasaran una buena noche. Y todos contaban lo mismo, no podían dormir en la cama, les tocaba tirarse en el suelo. Que no podían soportar la comodidad de una cama, no la podían soportar, tenían que irse al suelo. Porque llevaban 5, 7, 10 años durmiendo en el suelo. Luego, sus cuerpos eran libres, pero sus almas no. Sus corazones no eran libres. Y así es el diablo con nosotros. Así es el diablo con muchas personas. Y por eso estamos hablando de hombres y mujeres de fuego. ¿Qué es lo contrario al fuego? ¿Qué es lo contrario a estar encendido? Estar apagado. Por eso hay muchos cristianos apagados. ¿Por qué están apagados? Porque aunque son libres en Cristo, ¿cuántos dicen amén? Amén. Son libres en Cristo, el diablo les dice, tú no eres libre. Pudiendo dormir en la cama, ¿dónde los tiene el enemigo durmiendo? En el suelo. ¿Por qué? Porque están no vestidos del hombre creado, de la mujer creada según Dios, sino están vestidas ¿de qué? Del hombre, de la mujer creado según su familia, según su experiencia, según sus faltantes, según sus sufrimientos. Pues es triste cuando una persona dice, es que yo he sido así toda la vida, a mí me criaron así. Están viviendo en su primer nacimiento. Pero nosotros, dice la Escritura, que fuimos creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pues hay gente que dice, no, yo no puedo dejar el pecado. Si lo puedes, de hecho ese pecado está muerto en ti, ya se secó en Cristo. Pero el diablo querrá que tú sigas durmiendo en el suelo. Y por eso a los ex secuestrados tienen que hacerles un proceso, y les hacían un proceso que duraba meses, no era solamente ya listo, mijo, vaya para la casa, eran meses. Por eso las personas cuando están en las fuerzas militares, que tienen rangos de mando, sargentos, tenientes, capitanes, mayores, coroneles, generales, antes de retirarse les hacen un proceso psicológico. ¿Sabe por qué? Porque están acostumbrados a mandar y llegan a la casa y ya los manda la mujer y entran en crisis. No, pero es curioso, pero es verdad. Yo tengo un amigo que él era coronel del ejército. Él empezó con nosotros en la iglesia también, nos recibió en su casa en Medellín. Y entonces estábamos desayunando y yo le dije a él ya estaba haciendo para retirarse. Y le dije, venga, yo no le decía coronel, obviamente, él tenía su nombre, yo lo llamaba por el nombre. Yo le decía, hermano, ¿qué es lo que más va a extrañar usted del ejército? Y me dijo, el mando. Yo, porque yo tengo bajo mi mando 450 hombres. Le dije, no, pero hermano, pero ya usted va a liberar de esa carga y ahora usted va a mandar en la casa. Y ahí estaba la mujer y estaba la suegra. Y la suegra, yo le dije, ¿usted por qué ríe, señora? Me dijo, porque aquí la que manda es mi hija. La serpiente siempre habla ahí en medio de todas las, ¿no? Se rió la señora. Yo le dije, señora, delante del coronel se reía la señora. Es que aquí la que manda es mi hija, de razón él extrañaba el mando. Y entonces ellos les hacen un proceso psicológico, ¿para qué? Para que superen el apego al poder. Para que superen esa idea de que ya no, que aprendan a vivir sin mandar a los demás. Como el tipo que le dijeron, venga, es que, hijos, es que aquí dicen que yo los trato a ustedes como militares, como un militar. Y quiero decirles que no, que yo no soy un militar. Ahora sí rompan filas. Hay gente que tiene esos sentimientos. Tiene esos sentimientos a los cuales le cuesta soltarse, y entonces ellos le hacen ese proceso.
Nosotros en Cristo tenemos que vivir ese proceso también, donde nos despojamos de la idea de lo que fue nuestro primer nacimiento. Y ahora empezamos a vivir conforme a lo que es nuestro nuevo nacimiento. Eso es lo que se llama avivamiento. Esos son hombres y mujeres de fuego, los que ya no se ven en su primer nacimiento, sino ahora se ven en su nuevo nacimiento. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.